Mientras tanto, Good Morning America, la cadena ABC, conversó con el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez. Esto fue mucho mejor que la entrevista que hiciera la cadena NBC hace unos días a buena parte de la dirección principal del núcleo partidista cubano. Exactamente la conversación del team de NBC con Miguel Díaz-Canel. Vimos parte de esa entrevista, las preguntas fueron bastante suaves, fue un tono más contemplativo, como si la periodista tuviera un desconocimiento de la realidad que estaba pisando. Ahora es la cadena ABC la que conversa con el canciller cubano y le va directo a la yugular en el tema de las elecciones en Cuba. El canciller describe la situación de Cuba como una democracia diferente. El periodista le sale al paso con argumentos que dejan al canciller de la dictadura contra la pared. Para el canciller fue un amargo momento. Miren aquí, evidencia. You mentioned some issues, prisoners, human rights, free and fair elections. Free and fair elections. I dispute this allegation. I recommend you to see concrete evidence. What do you dispute about free and fair elections? Well, it's one socialist communist party, essentially one family, that has mostly ruled Cuba for nearly 7 decades. I'll come back to this issue, but I was saying that Cuba is a country with our own history, with our peculiarities, and we are a free and independent nation. But Cuba is a democracy, is a different democracy. Well, you mentioned Cuba is not a different democracy. When people go to the polls, it is often one candidate, one party. There is not choice. What do you worry would happen if there were free and fair elections in Cuba, if the people truly got to choose? Well, you are presenting a prejudice. Oh, he never did answer that question. I also pressed the foreign minister about releasing political prisoners, something U.S. officials insist needs to be part of any deal. The foreign minister told me, quote, "There are no political prisoners in Cuba." I reminded him that is widely disputed by human rights organizations who estimate there are likely hundreds being held behind bars. This conversation, guys, made it really clear to me that the two sides, the U.S. and Cuba, still remain so far apart on many of the key issues. So far apart, and what I've got to say as a Cuban American whose family lost everything to communist Cuba, this was a really striking interview to see him responding in that way. And we know the human rights groups have long said that dissenting voices are often silenced, they are imprisoned. You spoke with everyday Cubans. Yeah, I talked to them, Gio, and I know that we've had this conversation before with your family heritage. And I got to say, being in Cuba, I was so moved by the resilience and the ingenuity of the people there. I mean, imagine what it's like when a carton of eggs costs more than what you make in a month, your salary, or a gallon of gas is $40 and the gas stations are closed because nobody can afford it. And so there's this like black market that is growing where people fill up their tanks at a discount. Where does that gasoline even come from? So there are all these complicated layers to the economy. So much of it doesn't make any sense. And people have been living with this for years and years. Now, there are different opinions about what should happen next, but there is a growing sense of desperation. And so many people we spoke with do want change. And it's so important for Americans to see what the people of Cuba, what they're dealing with. Exactly. Impresionante cómo la prensa estadounidense finalmente ha comenzado a descubrir el agua tibia. No era una noticia de interés nacional en los Estados Unidos hasta que el presidente de los Estados Unidos no dijo Cuba is the next, Cuba es la próxima, es el siguiente objetivo, y se ha convertido en una pregunta recurrente cada vez que comparece el presidente, cada vez que asoma la nariz el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, el desembarco de los medios estadounidenses en Cuba ya es una realidad. Todas las cadenas están ocupando espacio, van de una en una. Me imagino que no están yendo de una en una porque quieren
están yendo de una en una porque los están dejando ir de una en una. Esto lleva visado, lleva protocolos. Una cadena de prensa tan grande no puede ir a esconderse a un país para hacer una cobertura. Estas son grandes corporaciones, como es NBC, que ya lo hizo, como es ABC, que acaba de hacerlo ahora. Este periodista lo ha hecho con mucha más puntería, ha sabido dar en la llaga y preguntar lo que tenía que preguntar. El canciller ha quedado en ridículo intentando evadir preguntas que no se pueden evadir, hay que responderlas, pero la respuesta sería caótica para su desempeño como canciller de una dictadura. Miren los enfoques. El presidente de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que no hay solución militar para Cuba y pidió avanzar hacia un diálogo constructivo en medio de las tensiones entre Washington y el régimen cubano. Dijo Antonio Guterres, necesitamos un diálogo constructivo para garantizar que el pueblo cubano no siga sufriendo de manera tan dramática. Esto lo dijo desde Nairobi, donde además manifestó preocupación por la situación humanitaria en Cuba y reiteró el rechazo de Naciones Unidas a las sanciones impuestas por los Estados Unidos al considerar que violan el derecho internacional. El jefe de la ONU también aseguró que la situación cubana no es comparable con lo ocurrido en Venezuela a principios de este año, que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Dice él que en ese caso existieron grandes complicidades dentro del sistema político venezolano. Comparar Venezuela con Cuba me parece una comparación injusta, sostuvo el secretario general de las Naciones Unidas.